para el ser humano. Lo que está ocurriendo en Europa para el ciudadano común es una desgracia, por el tema del combustible, por el tema de los alimentos, por el tema de las necesidades básicas, y no se dan cuenta que esa es una guerra que tiene ganada Rusia desde que la comenzó. Ahora, es tan difícil que se sienten a conversar y que le digan al presidente de Ucrania: señor, no siga con esta tontería porque lo que va es a desaparecer como país. Yo creo que eso es lo que al final va a suceder. Y luego la influencia de Biden sobre los países europeos dicen mucho de esto propio, la falta de liderazgo europeo que vea a Europa como un igual a los Estados Unidos y no como un sumiso de los Estados Unidos. Y luego entonces, con todo este desastre que está ocurriendo en los Estados Unidos, de hiperinflación, de el desmoronamiento de la sociedad norteamericana, ya Trump acaba de relanzar su candidatura y en un discurso de apenas 3 minutos dice cosas de lo que le gusta no al sur de la Florida, sino al norteamericano, al Norteamérica adentro. Exactamente. El blanco rural. Exacto, al norteamericano adeco, es correcto. Entonces, bueno, eso nos afecta, por supuesto, y veremos muy rápidamente cómo toda esa locura del mundo occidental va a repercutir de igual manera en América Latina, sobre todo en la hambruna que se va a producir, como ya está pronosticada, lamentablemente, en África, que siempre termina pagando los platos rotos de las locuras occidentales. Señor Carlos Raúl. Bueno, ¿por dónde la agarro? Por Trump. Ajá, mira, yo una vez dije aquí, hace 15 días más o menos, que la gran prueba para la democracia norteamericana es Trump. Si después de ese prontuario que tiene, con el asalto al Capitolio, con todas las pruebas, los testimonios, las grabaciones, las instituciones de los Estados Unidos no actúan contra Trump, bueno, la democracia norteamericana pasa a la categoría de una especie de Bolivia, donde Evo Morales hizo lo que le dio la gana, se fue, regresó, es decir, donde no existe Estado de Derecho, sino que se cumple la voluntad de un caudillo. Y eso es muy grave y yo espero que los Estados Unidos reaccionen frente a eso. Pero bueno, ya lo veremos. ¿Qué sabes del informe del Congreso? No, lo condena. Es condenatorio. Le asigna responsabilidad. Claro, no lo condena. Pero es que además hay tanta evidencia grabada, que es impresionante. Ahora bien, sobre el problema de la guerra, ¿no? La guerra es lo que tú decías, es una guerra nacida para perder. Yo creo que estos días dije que la guerra más estúpida del mundo. Una guerra que no tiene ninguna manera de ganarla Ucrania. Que encima de eso está destruyendo la calidad de vida de los europeos. Pero lo asombroso es que tú ves que los líderes europeos no tienen absolutamente ningún remilgo con eso. Dicen, hay que prepararse para pasar frío, para no usar la calefacción. Es decir, eso lo podía decir Churchill en una economía de guerra. Sangre, sudor y lágrimas. Pero resulta que Europa no está en guerra. Es decir, los soldados europeos no se están matando los que están matando son los ucranianos. Por eso es que alguien dijo que Europa estaba dispuesta a hacer la guerra contra Rusia hasta el último ucraniano. Qué horrible. Qué horrible frase, ¿no? Qué terrible. Horrible. Ahora bien, el problema es que yo creo que eso es insostenible. A mí me parece que cuando llegue el invierno va a ser un infierno en Europa. De nuevo el gran general invierno ruso ganará. Porque tú ves que anuló a Napoleón y a los alemanes. Pero además tú ves la ingenuidad de los líderes europeos, que tú dices, pero ¿cómo es posible? Que la guerra comienza con un embargo económico al gas y al petróleo ruso. Ese era el arma para destruir la economía rusa, como lo dijo Biden, ¿no? Ahora resulta que ellos no se dan cuenta que
que dependían. Bueno, fortalecieron el rubro, la economía está creciendo. Embargar la energía implicaba darse un tiro en la rodilla. Así mismo. Porque lo que están pasando ahorita es producto de eso. El calor y luego el frío. Y por cierto, que Putin ni siquiera los ha amenazado con quitarle el suministro, ¿no? No, puso otros países. La India está prosperando vendiendo petróleo. Pero vendiendo el petróleo ruso. Fíjate, pero en Europa hay un tribunal, no recuerdo en qué país, que recoge a todos los países, un tribunal de estos jurídico, constitucional, que discute las leyes y su esencia, que acaba de declarar que no funciona, no es legal, no tiene sentido el matrimonio entre dos seres del mismo sexo. Acaba de decir eso. O sea, por ahí tengo la nota completa. Pero en Estados Unidos los demócratas, a propósito de un intento de la Corte Suprema de introducir cambios en la ley que reconoce el aborto, metieron 2 proyectos de ley para garantizar el derecho, para que si la Corte actúa, el Parlamento entonces vuelva a insistir y no permita retroceso en la ley. Entonces uno ve estas cosas, estas peleas que se están dando en el mundo entre sectores conservadores y sectores progresistas o liberales, que es un pa'lante que en medio de todo lo que está ocurriendo, fíjate, nadie discute lo que ocurre con el inmenso calor que hay en Europa o toda esta situación de lluvias profundas.